Estamos con Milena González Montaner, secretaria general del Colegio Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires. Vienen de un conflicto muy importante que se sigue desarrollando. Bueno, y queríamos aprovechar para preguntarle cuál era la situación por la que estaba atravesando el conflicto, arrancando por el origen del reclamo. Una vez más, en el PELE lo que se está dando este año, y creo que por eso tiene la mayor movilización, es la consigna de la defensa del proyecto educativo, ¿no? Si bien la reivindicación más fuerte de hoy en día es la cuestión del VAR, porque finalmente a finales del año pasado pudimos cerrar la concesión privada que teníamos mediante voto del Consejo Resolutivo, y es por eso que este año empezó tal vez el mayor conflicto, cuando nosotros como claustro estudiantil elaboramos un proyecto de VAR institucional que fue votado por unanimidad por las diferentes partes del colegio. La comunidad educativa se manifestó a favor de este proyecto, y desde el Consejo Superior, una vez más, vino una negativa acompañada con una cierta clase de frases y de determinaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Las prioridades del Carlos Pellegrini las marca el Consejo Superior. Y ahí es donde vemos que otra vez está la raíz del conflicto que hace años tiene el Pellegrini. ¿Por qué VAR institucional? Nosotros tenemos hace varios años funcionando en el colegio concesiones privadas. Concesiones privadas que, lo que nos hizo llegar al debate del VAR institucional tenía que ver con, pasaban distintas concesiones y se seguía viendo un rechazo por parte de la comunidad educativa y además un mal funcionamiento. No se cumplía con las normas que debía cumplirse de salubridad, de menús estudiantiles, etcétera. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿tiene que ver con tal o cual concesión o hay una cosa que tiene que ver de fondo? Y la conclusión que sacamos, es la cuestión ideológica que tiene que ver con: no queremos que haya empresas privadas lucrando adentro de una institución pública. Es realmente básico. Nosotros teníamos empresas que terminaban cobrando dentro de la escuela cosas más caras que afuera, y ahí es donde ves que son empresas que vienen a hacer negocio porque además le conviene a la UBA, con esta política privatista y de recursos propios, que termina pasando por arriba de la voluntad de la comunidad educativa. Milena, contanos cómo llegaron a la medida de la toma, en qué marco toman las decisiones en el colegio, porque tenés que saber que esta entrevista la ven seguramente estudiantes secundarios de distintas provincias. Hay un impacto que causa los conflictos en la Ciudad de Buenos Aires, entonces queríamos saber un poco esto, cómo toman las decisiones en el colegio. En primer lugar, este año, cuando decidimos que un poco el debate iba a girar en torno a este tema del VAR por haberlo cerrado, se empieza a discutir en las aulas, se empieza a discutir mediante jornadas de debate, mediante asambleas que votan lineamientos. Con esos lineamientos elaboramos este proyecto de VAR que antes te contaba, nos juntamos con abogados para poder enmarcarlo en una cuestión legal viable, Una vez que nosotros como claustro estudiantil tenemos un consenso, lo presentamos ante los docentes y lo empezamos a discutir con los docentes, y de ahí es donde sale la votación unánime de este proyecto de VAR institucional. Y dado el consenso empieza la etapa de negociación, tanto con el rector de nuestra escuela como al Consejo Superior, que finalmente es el que tiene que dar el sí para que este proyecto se implemente. Y ahí es cuando hubo una cierta clase de querer dilatar el conflicto, de querer patear la pelota de alguna forma, un poco entre el rector y el Consejo Superior, a nosotros, a los docentes, y es por eso que nosotros llegamos a querer tomar el colegio. Tenemos muchísimas etapas antes, muchísima discusión, no son medidas que se toman a la ligera, son medidas que llevan mucho debate, mucho análisis de hacia dónde apuntamos y qué es lo que queremos buscar con esto. Pero lamentablemente la dinámica de diálogo que hay entre el Pellegrini y el Consejo Superior siempre termina siendo esta. Hay alguna razón por la cual el Consejo Superior escucha a los alumnos del Carlos Pellegrini cuando llegan a tomar el colegio. Ahora, cuando nosotros nos sentamos en un escritorio a dialogar con ellos, no hay ningún tipo de diálogo en sentido esencial. Uno dialoga cuando tiene una respuesta del otro lado, cuando realmente lo escuchan y le plantean una alternativa. Cuando eso no sucede y cuando lo único que te remarcan permanentemente es ustedes no van a tomar ningún tipo de decisión, ustedes no van a marcar las prioridades del colegio, es cuando nosotros llegamos a tomar el colegio en defensa de lo que es este proyecto que yo te decía antes. ¿Sabías que además hay un conflicto en curso de los colegios técnicos que tiene una raíz, y sobre esto te quería preguntar, en una medida en consulta que el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación de la ciudad, tomó en relación a la reforma curricular que pretende llevar adelante el año que viene en los colegios técnicos? Hay un proceso de movilización muy grande
Y vos por ahí mencionaste el problema de fondo, el problema estructural, el debate de fondo. Bueno, ¿a qué te referís con eso y qué unidad le ves con la lucha que están llevando adelante los colegios técnicos? Yo creo que tanto con los colegios técnicos como el resto de los colegios de la ciudad que luchan por el cierre de cursos o en contra de la regimentación de los centros de estudiantes, existe una cosa de base que es lo que también hace que estemos todos nucleados en la CUES, que es la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, que tiene que ver con esto, con ir en contra de las políticas de las autoridades de ningunear y de ignorar a la comunidad educativa y de querer construir una educación en pos de sus intereses sin saber lo que pasa en el día del colegio y sin consultar y sin permitir un espacio, ¿no?, a la gente que hace el día a día del colegio. Y así es como yo creo que se va a ir hacia una destrucción de la educación y hacia eliminar un potencial que tienen los alumnos que recurren a las diferentes escuelas de poder desarrollar un pensamiento crítico, de poder cuestionar todo lo que pasa en la sociedad hoy en día y el funcionamiento de su mismo colegio. Yo creo que se va a generar estar atado a un paradigma, estar atado a una estructura y no poder cuestionarla. Y yo creo que lo más sano que le puede pasar al movimiento secundario hoy en día es cuestionar las estructuras que tienen en su mismo colegio. Lo último, te lo preguntaba también fuera de micrófono, es decir, hay un proceso en el mundo, en muchos países, donde la juventud está teniendo una participación enorme, educativo, en algunos casos, y en otros casos social, general, desde los indignados en Europa, ahora en España con fuerza, hasta, no sé, las revoluciones árabes con una participación enorme de la juventud, o el caso chileno, donde el centro indudablemente es la defensa de la educación pública, pero también es por democracia, etcétera, etcétera. ¿Se sienten parte de ese proceso mundial? ¿Qué unidad le ves con un poco la participación juvenil que está habiendo en Argentina? Es que, bueno, como te decía antes, yo creo que hoy en día el rol de la juventud es ese, es el de poder cuestionar todas las cosas que pasan. En definitiva, la juventud es el futuro y es la que va a construir algo mejor. Entonces, si nosotros como juventud no podemos ser capaces de cuestionar todo lo que pasa, de criticar y de pensar alternativas, y si podemos cambiar esa costumbre y ese paradigma de que el resto de las generaciones no puedan escuchar a la juventud como una alternativa y como un avance, me parece que ahí es donde está el error. Yo creo que, y me parece bárbaro y súper sano que la juventud pueda ser hoy en día la que encabeza los movimientos en contra de estas estructuras o en pos de algo mejor. Bueno, Milena, gracias.